Buenos días. Como todos los años, os entregamos, pasado unos días del Congreso, el estudio sobre la situación de las clínicas veterinarias que asistieron al Congreso Muévete 2025. Como sabéis, cuando os disteis de alta, os hicimos una encuesta preguntándoos una serie de datos sobre la situación de vuestra clínica y al mismo tiempo sobre vuestra situación emocional respecto tanto a la calidad de vida que sentís que os hace llevar o que podéis llevar llevando la dirección de vuestro negocio y al mismo tiempo cuánto es el sufrimiento personal desde el punto de vista económico. Bien, la pregunta es, como siempre, oye, ¿cómo están las clínicas? Y concretamente, ¿cómo estoy yo? Hay dos estudios. En este vídeo os presento el resultado del estudio general, pero cada uno de vosotros vais a recibir, junto a este vídeo, a un link de este vídeo en un correo, recibiréis también un PDF con vuestro estudio personal, vuestra situación concreta, la de vuestra clínica, según las respuestas que habéis dado vosotros, la de vuestra clínica y la de vosotros. Bien, vamos a proceder al estudio. El estudio tiene dos partes. Hay una primera parte donde hablamos de la resiliencia a venderse y proyección de futuro de la clínica veterinaria como un negocio. Bien, ¿cómo medimos esto? La resiliencia a venderse o la probabilidad de que esa clínica no se venda el día de mañana para nosotros depende de tres cuestiones. O la capacidad de una clínica a no ser vendida depende de tres cuestiones, mientras que la proyección de futuro, que es la capacidad de que esa clínica el día de mañana sea un negocio pujante, es decir, sea un negocio que crezca y que dé beneficios, depende de otros tres elementos. A nivel de la resiliencia, vamos a ver los elementos que la componen, ¿vale? Por un lado, depende de la edad y es inversamente proporcional. ¿Qué quiere decir esto? Que a más jóvenes seamos, o dicho al revés, cuanto más edad tenga el dueño o la dueña de una clínica, más probabilidad hay de que se venda. Pues lógico, o al revés, cuanto más joven es, menos estará pensando en la venta. Entendemos la venta como, no solo como una venta a un gran tenedor, ¿vale? O a un grupo, sino simplemente el traspaso de dueño, ¿vale? Puede ser a un grupo de inversión, puede ser a un grupo de 10, 15 clínicas veterinarias que se estén formando, un mini grupo, ¿vale? O puede ser simplemente a otros compañeros o a sus trabajadores, a lo que sea. Pero obviamente, mientras más joven es la dueña o el dueño de una clínica, más probabilidades haya de que no esté pensando en traspasar. Y al revés, mientras mayor edad tenga, más estará pensando en que se acerca ese momento en el que de alguna manera tiene que terminar su actividad como empresario o empresaria. El segundo aspecto es el tamaño y para nosotros es inversamente proporcional, es decir, a mayor tamaño más cuesta esta clínica, luego más gente habrá que la quiera comprar y más probabilidad haya de que se compra porque más jugosas serán las propuestas, y a menor tamaño al revés, ¿vale? Y por último hay un tema muy importante para nosotros que es la aptitud personal. Bien, la aptitud personal es lo que más influye de todo. ¿Por qué está ahí tachada? Pues está tachada simplemente porque nosotros no medimos la aptitud personal en este primer estudio. Lo que estamos viendo simplemente son realidades objetivas, tanto de edad como de tamaño. Con lo cual, ¿esto qué quiere decir? Que no podemos medir la actitud personal. Es decir, cuando nosotros os damos un valor de resiliencia a venderse de vuestra clínica, no estamos teniendo en cuenta vuestra actitud, que es lo más importante, ¿vale? Es decir, os estamos dando un valor en cuanto a vuestro tamaño y a vuestra edad. Es decir, vuestro posicionamiento sin más en el mercado, sin tener en cuenta la actitud que, repito, es el punto más importante. Es decir, hay gente que sí o sí quiere venderse y hay gente que sí o sí no quiere venderse. Bien, en cuanto a proyección de futuro depende de tres cuestiones también. La primera es la edad y es inversamente proporcional, igual que la resiliencia. Es decir, mientras mayor sea el dueño o la dueña de una clínica, menor proyección de futuro tiene. O al revés, mientras más joven sea, más proyección de futuro. Esto es normal. Nosotros tenemos una vida y tenemos más proyección de futuro mientras más jóvenes somos. Los negocios son exactamente igual.
Está el tema del tamaño, que es directamente proporcional, es decir, a mayor tamaño, más proyección de futuro. A mayor tamaño, más capacidad tendrá de facturar, más economías de escala realiza y por lo tanto es más fácil que esa clínica se convierta el día de mañana en una clínica que crezca y que tenga capacidad de dar beneficios de una manera sostenible. Y por último está el crecimiento. El crecimiento es muy importante, ¿vale? El crecimiento es, si esta clínica está en crecimiento, será más probable que lo esté en el futuro y por lo tanto tiene más futuro. ¿Cómo medimos nosotros el crecimiento? Medimos el número de veterinarios que hay ahora, medimos el número de veterinarios que hay hace 2 años y vemos si han crecido, si han decrecido o si están igual. Bien, en cuanto a la resiliencia a venderse, metiendo todo esto en una ecuación, lo que nos sale es, pues esta distribución, que es la distribución para el 2025. Y nosotros tenemos distintos grados de resiliencia a venderse, que iría de 0 a 5, de menos a más resiliente, y vemos que el 2,5 es el máximo. Bueno, como vemos es una curva más o menos de Gauss, que es lo normal en estos casos, y lo que tenemos es que la mediana está hacia la mitad, un poco a la izquierda, es decir, nuestras clínicas tienen una resiliencia media baja, ¿vale? Dentro de lo que es esto. ¿Qué pasó otros años? ¿Cómo se distribuyen las clínicas que asistieron a los distintos muévetes? Pues mirar, aquí lo tenemos. Aquí tenemos con distintos colores distintas fechas. ¿Y qué es lo que vemos? Lo que vemos aquí principalmente, espera que ponga el puntero rojo, puntero láser, ¿sí? Lo que vemos es que igual que para este 2025, cuidado porque hay muchos colores y puede no verse, ¿eh? En este 2025 el punto álgido y máximo es 2,5 de resiliencia. El año pasado y el anterior el punto máximo fueron 3,3. Es decir, las clínicas que asistieron el año pasado al Muévete y las que asistieron al anterior tenían una mayor resiliencia a venderse, ¿vale? Es decir, estas clínicas o han envejecido, que también, ¿vale? Pero solo han pasado 2 años, tampoco pueden haber envejecido mucho, pero o han envejecido o cada vez son más grandes, que también. Y probablemente lo que esté pasando es que están ocurriendo las dos cosas a la vez. Es decir, lo que tenemos es clínicas que asisten al Muévete que cada vez son de mayor tamaño y tenemos clínicas que asisten al Muévete que probablemente cada vez están un poquito más envejecidas. Bien, ¿qué es lo que pasa con la proyección de futuro? Pues que vemos que, no es una curva de Gauss absoluta, pero bueno, bastante, y el punto álgido es 1,9. Probablemente son dos curvas de Gauss distintas juntas, lo cual quiere decir que hay dos tipos de poblaciones de clínicas que vienen. Probablemente estemos hablando de unas clínicas más pequeñas, que sería la que hace referencia a esta curva de Gauss, y una segunda más grande que hace referencia a esta curva de Gauss, ¿vale? Esto es normal cuando te vienen dos tipos de poblaciones distintas. ¿Qué es lo que vemos en otros años? Lo que vemos en otros años es algo parecido, ¿no? Solo que aquí el año anterior ya el punto máximo estaba en el 1,9, exactamente igual, luego bajaba, volvía a subir otro poquitito, en el 3,8, aunque no era tan diferente las dos poblaciones. Sin embargo, en el año anterior, que es el naranja, teníamos una sola población y era el punto álgido de 2,5. Es decir, ¿tenemos cada vez clínicas con menor proyección de futuro? No, probablemente lo que tenemos aquí es que tenemos dos tipos de clínicas, ¿vale? Es decir, tenemos dos poblaciones de clínicas distintas y que se mueven de forma distinta. Estaban tan juntas al principio que equivalían a una sola curva de Gauss, y lo que pasó el año pasado es el naranjita el coral, que lo que veis es que sube el punto máximo de la primera curva, está en el 1,9 igual que este año, baja y luego vuelve a subir un poquitito más en el 3,8 y vuelve a bajar, ¿vale? Ahí ya se estaba empezando a diferenciar dos curvas de Gauss. Y sin embargo ahora, en el 2025, que es el azul oscuro, lo que vemos es que sube mucho más en el 1,9, baja mucho más al 3,1 y vuelve a subir al 3,8 y vuelve a bajar. Y aquí se ve claro cómo se han dividido esas dos poblaciones, cada una con su curva de Gauss. Entonces tenemos una población de clínicas que tienen relativamente menos futuro, estamos hablando de clínicas que van a ser de un tamaño menor y de gente de más edad. Y por otro lado lo que tenemos es otra población de clínicas con mucho más futuro, que lo que tenemos son clínicas de tamaño mayor y con gente más joven. ¿Esto se corresponde con la realidad? Pues sí,
Esto se corresponde con la realidad. Nosotros lo que vemos en nuestra clientela es que la gente de más edad y de clínicas muy grandes, la mayoría ya vendió. La mayoría ya vendió. Obviamente está el tema de actitud, este que hablábamos, ¿vale? Pero la mayoría ya vendió. Sin embargo, aquellos que son de menos edad y cada vez hay más de menos o más jóvenes o de tamaño intermedio que empiezan a tener ya una facturación considerable y empiezan a tener ya una facturación cada vez mayor. De hecho, lo que está pasando es que en la clínica joven, normalmente dirigida por una mujer, la clínica media, ¿vale?, se está desplazando a la derecha, o sea, se está desplazando, cada vez tiene más veterinarios y cada vez tiene más facturación, no solo total, sino por veterinario. Y esto es un hecho que vamos a ver. Es decir, la clínica media de barrio cada vez va a ser mayor y con mayor facturación por veterinario. Esto pasa en todos los mercados. Cuando maduran, hay una profesionalización de los negocios. No solo entran los grandes grupos y las cadenas intermedias, sino que la gente individual que se queda, ha pasado con los dentistas, cada vez pues son negocios de mayor tamaño o más desarrollados empresarialmente, ¿vale? Con más empleados, con mayor facturación por empleado, con otro look, con otro tal. Comparar lo que eran los dentistas hace 40 años y lo que son los dentistas ahora. Bien, pues aquí es un poco lo que estamos empezando a ver en el mundo veterinario. Obviamente estamos hablando de una muestra que tampoco es enorme, estamos hablando, o sea, hay que cogerlo con las pinzas que hay que cogerlo, pero la realidad es que estas podríamos decir que es una muestra fiable de aquellas empresas que más se mueven en el mercado. Bien, si nosotros cruzamos resiliencia frente a proyección de futuro en un solo gráfico en el cual tenemos, nunca sé si son las abscisas, bueno, tenemos en vertical la resiliencia y en horizontal el futuro y proyectamos allí las clínicas, obtenemos este gráfico de pelotas, ¿vale? Donde el tamaño mayor o menor de la pelota lo que nos está diciendo simplemente es la cantidad de clínicas que de la muestra están dentro de ese punto. Y la disposición en el mapa en cuanto a resiliencia y proyección, lo que está hablando es de ese par que tiene esa clínica en concreto o ese conjunto de clínicas en cuanto a resiliencia y proyección. ¿Qué es lo que vemos? Lo que vemos primero es que existe una cierta colocación, ¿vale?, de esta distribución de gráfico de pelotas, que se llama así, ¿vale?, que es un poquitito siguiendo esas líneas, ¿vale? Es decir, vemos que cada vez las clínicas se desplazan de tener más resiliencia a tener más proyección de futuro y menos resiliencia, ¿vale? Esa es, digamos, la banda. Pero dentro de cada banda de estas, lo que tenemos es distintos niveles en los que con distintos pares resiliencia futuro, ¿vale? ¿Qué es lo que vemos aquí? Lo que vemos aquí es que en esta banda de aquí están la mayoría, ¿vale? Y cada vez menos nos desplazamos hacia aquí, hacia la derecha. Las de la derecha son las clínicas con mayor cantidad de futuro, ¿vale? Y las de la izquierda son las clínicas más resilientes o que van a tener más complicado venderse, ¿vale? O que menos probabilidad hay de que se acaben vendiendo. Ya sea porque no quieran, por edad y demás, ya sean porque por tamaño no les gusta a la gente, ¿vale? ¿Y a qué hace referencia este gráfico? Este gráfico hace referencia en esta dirección, ¿vale? Es decir, ¿qué son las rayas? Las rayas son agrupaciones de clínicas más o menos que tienen el mismo tamaño, ¿vale? Y dentro de la raya, ¿qué son las distintas pelotas que suben para abajo de la clínica? Pues estamos hablando de agrupaciones de clínicas que con un tamaño similar lo que tienen es distintas edades, ¿vale? Entonces, lo que vemos aquí es el grupo A, que son el 17% de las clínicas, el año pasado fueron el 8% y el anterior el 13%, ¿vale?, que no son comprables por su baja proyección de futuro, ¿vale? Son clínicas muy resilientes a la compra y al mismo tiempo con baja proyección de futuro. Tenemos el grupo B, que son una serie de clínicas, que es en el que más hay, que son comprables a nivel medio, bajo. Son el 56%, el año pasado eran el 58%, es decir, estaban más concentrados en esta línea, y en el primer año eran el 50%, es decir, estaban menos concentrados. Bueno, vamos viendo que hay aquí unas variaciones
pero que tampoco son muchas, ¿vale? La grupo C, estamos hablando de clínicas comprables a nivel medio, igual que el anterior, pero medio alto. El anterior era medio bajo. Y ahí estamos hablando del 17% de las clínicas, ¿vale? 17% en el grupo A, 56 en el B, 17 en el C y tenemos un 10 en el D, que son las altamente comprables y por su alto futuro. ¿Vale? Aquí tenemos pues, el 10% de las clínicas. Bien, ¿qué es lo que vemos aquí y qué es lo que vemos en esta distribución con respecto a otros años? Lo que vemos es que las clínicas están, digamos, concentrándose en la parte de atrás y un poquitito hacia atrás, ¿vale? Que estamos viendo un poquitito lo mismo que decíamos antes, que tenemos unas clínicas con cada vez una menor resiliencia a venderse y al mismo tiempo lo que probablemente tenemos es lo que decíamos que se está abriendo en dos las poblaciones en cuanto a la proyección de futuro, ¿no? Lo cual, bueno, pues es bastante interesante. ¿Qué es lo que vamos a tener el día de mañana en nuestro mercado? Lo que vamos a tener es muchas clínicas que se quieren vender porque hay mucha gente que tiene ahora una edad que en los próximos 10 años va a estar en edad de jubilación, ¿vale? Y de esas clínicas de gente ya de una cierta edad, ¿vale? Y que se quieren vender, la mayoría no van a ser de un tamaño grande, van a ser casi todas de tamaño pequeño o tamaño intermedio, porque las de tamaño grande la mayoría ya se vendieron. Obviamente quedan algunas, pero la mayoría ya se vendieron. Y por otro lado, lo que tenemos por detrás es la pujanza de dos tipos de clínicas. Tenemos clínicas pequeñas de gente joven, como toda la vida. ¿Por qué? Pues porque están empezando y ya llegarán o no a ser clínicas grandes. Y empezamos a tener unas clínicas medianas grandes, ¿vale? O sea, de un tamaño superior a lo que era antes normal, de gente joven. Es decir, en general, la clínica joven va a ser de un tamaño mayor de lo que fueron las clínicas antiguas en el momento en el que eran jóvenes. O sea, ya lo están siendo. Pero incluso hay cada vez un número relativamente alto de clínicas de gente joven que están sobrepasando ya a la mayoría de la gente de más edad que queda con una clínica sin vender. Esto significa que se puede crear un tapón de venta de un mogollón de gente que llega a los 60 y pico años, quiere vender y no va a poder porque va a haber muchísimas y además de tamaño pequeño. Pues es uno de los peligros que existen. Por eso yo creo que en los próximos años los primeros que se muevan y movilicen con el tema de la venta van a tener ventaja con respecto de la venta. Me refiero, y estoy hablando obviamente yo no ya a grupos, porque es que grupos que quieran comprar no va a haber tantos, que quieran comprar ese tipo de clínicas pequeñas, ¿vale? Sino que va a haber mini grupos de inversión, no internacionales, sino gente que busque tener 5 o 10 clínicas, cadenas de 15, 10 clínicas. Va a haber compañeros que suban a 2, 3 clínicas, en el momento que no tengan problemas de gestión, aprendan a gestionar bien sus clínicas, y lo que va a haber es nueva gente que quiera comprar clínicas nuevas o compañeros que se retiren y consigan convencer a sus trabajadores para que se queden con ellas. Entonces, bueno, todas estas probabilidades, yo creo que el mercado se va a dinamizar. ¿Qué va a llegar primero? La necesidad de venta y será una debacle, o va a llegar primero la disminución del mercado de compra, con lo cual según se vaya generando esa oferta habrá una demanda que le dé salida. Pues no lo sé, ¿vale? Pero sí es verdad que estamos en ese viraje del mercado. Las corporate están empezando otra vez a comprar de una manera muy tímida, pero quieren comprar ya clínicas no tan grandes, pero tampoco quieren comprar solo clínicas pequeñas, ¿vale? Salvo en sitios muy concretos que están buscando clínicas de referencia. Pero bueno, esta es la situación y ahora la gran pregunta es, bueno, ¿y dónde estás tú? ¿Dónde está tu clínica? Bien, pues eso te lo damos en el informe particular que tenemos. Hay un segundo estudio que habla del viaje del empresario. Y a diferencia del anterior, el anterior estamos hablando de datos objetivos y aquí estamos hablando un estudio sobre la situación subjetiva de vosotros, de los dueños, ¿vale? Este estudio tiene más sentido hoy en día o en esta
en este muévete, porque está dedicado a vosotros, a los empresarios o a las empresarias veterinarias. Entonces, esta parte del estudio lo que habla es de las distintas etapas de lo que llamamos el viaje del empresario, de las distintas etapas emocionales que pasa un empresario a lo largo de su vida empresarial. Y son etapas que van definidas en base a un árbol, ¿vale? Es decir, a un cuadrante donde hay dos partes. Una cosa está lo que llamamos el dolor empresarial, o lo que se llama mucho la calidad de vida, es decir, la angustia y el desazón causadas por la gestión de la empresa, o el compromiso que de tu vida privada hace la gestión de la empresa. Es decir, cuánto afecta a tu vida privada, a tu angustia existencial, el ser el gerente o la gerente de tu empresa, ¿vale? Y va en las ordenadas, es decir, va a ir en las verticales y bueno, pues estaría en un momento en el que estás perfectamente tranquilo, el negocio te deja desarrollar una vida familiar normal y obviamente te da tiempo para ti, para tus hobbies, y en el contrario estaría un momento en el que tú eres como un ratoncito ahí que estás encima de la rueda y no te bajas y eres un esclavo continuo de tu negocio, ¿vale? El asunto está en clasificar en qué punto de esos dos puntos estáis vosotros. Dentro de la recta que hay entre esos dos puntos, ¿dónde os encontráis vosotros? En el estudio anterior, repito, es un tema objetivo, es decir, el tamaño de vuestra clínica es el que es, la edad de los gerentes es la que es, pero aquí estamos hablando de una sensación, ¿vale? De cómo os sentís vosotros, por lo tanto es un tema subjetivo. Bien, y por otro lado está en las abscisas el dolor por la falta de dinero, es decir, me llega, no me llega el dinero o me siento una persona rica. Y aquí pues lo mismo, es dentro de esa línea de tengo una absoluta falta de dinero o mira, qué bien me va la empresa y tengo dinero para comprar un buen coche, un buen piso, etcétera, etcétera, para vivir bien, los viajes, bueno, lo que sea, ¿vale? ¿Dónde estoy en esa línea? Y bueno, lo que hacemos es en la parte vertical poner esa calidad de vida, en la parte horizontal poner ese dolor del dinero. Bien, y lo que cuando representamos así, lo que vemos es que a nivel empresarial, repito, a nivel emocional, el empresario realiza un viaje a lo largo de toda su vida. Inicialmente está el soñador. ¿Quién es el soñador o la soñadora? Pues es la persona que está soñando en tener un negocio. ¿Tiene dinero? No. ¿Sufre mucho por no tener dinero? No, porque tampoco debe. ¿Tiene calidad de vida? Sí, porque todavía no le compromete el negocio. Simplemente está soñando. Y de repente se inicia el negocio. Es lo que llamamos una startup, ¿vale? Es decir, hoy empieza a comprar cosas, empieza a montar. Y de repente, ¿qué pasa? ¿Qué pasa a no tener dinero? Pasa a deber. ¿Calidad de vida? Bueno, todavía no tiene mucha, pero tampoco vive súper estresado porque no tiene un mogollón de trabajo. Pasa un tiempo, no mucho, y se convierte en un superviviente. ¿Qué es el superviviente? El superviviente es el peor de todos, ¿vale? Los inicios siempre sí que fueron duros. ¿Os acordáis de esta frase? Y es como estás cuando inicias tu empresa. Estás con muchísimas ganas, con muchísima fuerza, pero la realidad es que ni tienes dinero ni tienes tiempo. Estás súper agobiado. Si hay trabajo, si no hay trabajo, también estás agobiado. Siempre hay cosas para hacer. Normalmente estás tú solo. Normalmente te cuesta mucho llegar a pagar todo. Normalmente no cobras tu sueldo en esa primera etapa. Y es la etapa de superviviente. ¿Cuál es el objetivo máximo? Sobrevivir. Por eso hablamos de superviviente. Mi único objetivo es sobrevivir. Después de superviviente nos viene la fase de trabajador. Fase en la que nosotros no paramos de trabajar, seguimos trabajando mucho, pero ya no estamos en riesgo de muerte inminente, ¿vale? Es decir, ya es un momento donde el negocio ha llegado a una cierta estabilidad económica y ahí nos podemos quedar. ¿Cuál es el peligro que tiene esta fase? El peligro que tiene esta fase es que mientras las otras fases tienen un inicio y tienen un final, ¿vale? La mayoría de las empresas que inician dicen que una de cada 5 no llega a fase de trabajador, se mueren en el camino, tanto en startup como en la fase de superviviente. En clínicas veterinarias, como ya os dije en un vídeo que os he grabado, probablemente el nivel de baja sea inferior, ¿vale? Pero
La etapa superviviente, ya sea porque la clínica muere o porque la clínica acaba pasando un nivel donde ya empieza a pagar todos sus gastos o de una manera recurrente, ya no está en peligro de muerte inminente, siempre pasa. Y cuando acaba pasando, no entramos en fase de trabajador. ¿Qué problema tiene la fase de trabajador? Que puede no pasar, puede ser eterna, ¿vale? Y podemos estar allí toda la vida. Es la situación, la típica situación en donde tú llegas y dices, ¿qué tal la empresa? Pues ya ves, como siempre, lo comido por lo servido. No hacemos más que trabajar para pagar impuestos, no hacemos más que trabajar para pagar nóminas, ¿vale? Cuando ya la empresa es un poco grande. Pero es la típica situación en la que están la inmensa mayoría de las clínicas, en España, en el mundo, y la inmensa mayoría de las pequeñas empresas en el mundo, ¿vale? Después de esta etapa de trabajador viene la etapa de gerente. En la etapa de gerente es aquella en la que la empresa empieza a ganar dinero. Por lo tanto, ya pasamos aquí, es decir, es el típico empresario o empresaria que le va bien, que tú le ves que ya le empieza a ir bien, que aquello ha crecido, que se ha comprado un coche, que tal, y pues bueno, oye, pues con el tiempo esto sale y lo consigues y llegas, ¿y qué tal? Muchísimo trabajo, no paramos de trabajar, es decir, sigue igual que el superviviente, el trabajador y el gerente en cuanto a calidad de vida. Esto cada vez es más grande y cada vez, de hecho, puede estar incluso peor, ¿no? Porque debe más dinero, mueve mucho más gente, tiene mucho más estrés encima. Esta es la etapa de gerente. ¿Es la última? No. Repito, esto es algo a nivel puramente subjetivo. ¿Cómo llevas tú el ser empresario? No quiere decir que la empresa tenga estas mismas fases. Obviamente hay una realidad de la que dimana tu situación subjetiva, que son las fases del ciclo vital de la empresa, de las que os he hablado en un vídeo hace poco, ¿vale? Y están muy interrelacionadas. Pero esto no hablo tanto aquí de la empresa como de cómo lo ves tú y cómo te lo montas tú, cómo lo estás viviendo tú, porque tú puedes tener muy poco dinero, pero para ti ser suficiente y estar encantado. O puedes estar aquí y generar mucho dinero, o empezar ya a generar dinero, pero por tu forma de ser, por lo segurín que eres, por no sé qué tal y cual, tener la sensación de que estás aquí, de que no generas dinero, incluso tener la angustia siempre de que esto se va a romper, pues y en cualquier momento te vas a morir y eres un superviviente porque tú te has quedado fijado en esa fase a nivel psicológico, no real de tu empresa. ¿Vale? Pero normalmente la gente evoluciona su estado emocional con el estado real de su empresa, porque su estado emocional dimana del estado real. Bien, este es el típico gerente, empresario que le ha ido bien, que ves que no para de trabajar, aunque, entre comillas, tiene símbolos externos de un cierto estatus, ¿vale? Pero no es el final del viaje. Existe una etapa más, que es la del líder. ¿Cuál es el líder? El líder es aquel que no solo tiene una empresa que ya es de un cierto tamaño y que genera beneficios, sino que tiene un equipo y lidera ese equipo y hace que ese equipo tome responsabilidades y empiece a trabajar. Es decir, está consiguiendo que el monstruo, que la máquina de generar dinero, que es la empresa, primero haya empezado a generar dinero, entonces ha pasado al lado izquierdo. Y segundo, no solo haya empezado a generar dinero, sino que ha empezado a organizarla de tal manera que él cada vez está más liberado. Obviamente tiene que estar encima, obviamente lo tiene que controlar todo, pero ya no es lo mismo. Ese es un líder. Y habría una nueva etapa, que sería la última, que sería el conductor. ¿Vale? El señor Ortega, que es el dueño de todos los Zaras, no está preocupado si el Zara de Tarragona se tiene que abrir o no se tiene que abrir, si hay que despedir o no a una persona de un tal, ya ni siquiera probablemente de su equipo, bueno, ni siquiera probablemente no, ya ni de su equipo directivo, porque él es el dueño de casi todo, pero sin embargo ya ni siquiera dirige la empresa, ¿vale? Ahí es la etapa de conductor. Bueno, eso es, a lo mejor me he ido un poquitito al ejemplo máximo, ¿no? Pero ¿qué es un conductor? Es aquel que lo que está haciendo es conduciendo a la empresa y probablemente tiene incluso mucho más tiempo libre y para él y demás que alguien normal. ¿Por qué? Porque lo que tiene es a gente que le son capaces de organizar y controlar y ser responsables de todo lo que hay, ¿vale? Este es el viaje del empresario. Y ahora la pregunta es, ¿vale?
¿Y cuánta gente o cuántas empresas hay en cada uno? Pues mirad, es una cosa muy curiosa. Se han hecho estudios, ya os lo dije otros años, en Estados Unidos, en Inglaterra, la proporción de clínicas que hay en cada sitio es exactamente la misma, o muy parecida, y coincide con la proporción de las empresas de todos los sectores que hay en el mismo, y coincide con la que nosotros teníamos tanto en el año 23 como en el 24, que hemos hecho este estudio. ¿Y cuál es esta proporción? Pues más o menos que un 20% de las empresas están en la fase de superviviente. Están ahí intentando arraigar, ¿vale? Que tenemos un 60% en la fase de trabajador. Cuidado, entre las dos estamos hablando del 80%. Tenemos un 15% en gerente. Quiere decir que de todas las empresas, solo un 15% llegan a ganar dinero y funcionan de una manera realmente, pero no organizada. Un 4% en líder y solo un 1% en conductor. Con lo cual lo que vemos es que en este viaje emocional que nosotros tendríamos que ir caminando a lo largo de la vida de la empresa, hay mucha gente que se queda en el camino. Bien porque se cierra, que es el caso de la superviviente, o bien porque no pasa de una fase a otra. Porque crecer de una fase a otra implica un crecimiento no solo de nuestras empresas a nivel estructural y de organización, sino principalmente nuestro, personal, ¿vale? Tengo que ser consciente de que esto puede ser de otra manera y luego tengo que aprender a hacerlo. Tengo que aprender a delegar, tengo que aprender a dirigir, tengo que aprender a liderar, porque lo de delegar es muy bonito, ¿no? Todo el mundo, tienes que aprender a delegar. Bueno, sí, eso a mí me lo dicen también, pero esto no es tan fácil, ¿vale? Dejémonos de hostias. Y perdonar pero es que es verdad. Que todo el mundo, tienes que aprender a delegar, tienes que aprender a delegar. Bueno, esto lo aprendisteis, ¿no? En un curso. No es tan sencillo, ¿vale? Hay que aprender a tener equipo, hay que poder tener equipo y por eso hay que poder pagarlo, por eso hay que poder facturar lo suficiente, hay que aprender a tenerlo, hay que aprender a definir los procesos, de manera que no hago las cosas y yo sé cómo las hago porque ya siempre las he hecho yo, sino que puedo enseñárselo a alguien y además lo tengo definido de manera que puedo comprobar si se está haciendo bien o mal. Hay que aprender muchas cosas y hay que dar tema a muchas cosas como para que aquí venimos de cualquier sitio y aprendemos a delegar. Yo esto lo que tengo que cogerme es alguien que sea un mando intermedio y le digo que lo haga y ya está. No es tan sencillo, ¿vale? Y vosotros lo sabéis. No va así la historia. Pero aprender a hacer esto es algo complejo, hay algo tal, pero de ello depende la felicidad nuestra como empresario, este viaje. ¿Y cuál es lo importante? Lo importante aquí es saber que se puede dar y que se debe dar. Bueno, y concretamente en el curso, ¿y cómo estamos las clínicas que asistimos al Muévete 25? Pues esta es nuestra dispersión. Os hemos medido, a nivel de vuestro perfil emocional, con una serie de preguntas, vuestro grado de dolor a nivel económico y vuestro grado de dolor a nivel vital, digamos, con esa controversia entre hacerme cargo de la empresa y por otro lado poder desarrollar mi vida personal, etcétera, etcétera. Y esta es la distribución que tenemos. Si nosotros esta distribución la pasamos solo a una pelota, que sería la media de todas las que hay en cada línea, ¿vale? Tenemos esta distribución, ¿vale? Que es como decir, oye, mira, cada una de estas podemos entender que es como una especie bueno, una especie no, de hecho es una curva de Gauss. ¿Y dónde quedaría exactamente el punto medio? Sería este. ¿Qué es lo que vemos? Lo que vemos es un 15% de distribución aquí, que correspondería más o menos con ese 20. Vemos un 37 aquí y un 27 aquí, que probablemente sería algo parecido al 60. Vemos un 21 aquí, que sería el 20 que hay, y vemos que no hay ninguno aquí. Bien, vamos a hacer más. Vamos a compararlo con respecto a otros años, a las soluciones que teníamos otros años. ¿Y qué es lo que vemos? Vemos, no os pongo las pelotas porque es que esto es un follón, ¿vale? Pero lo que vemos es que hay un corrimiento hacia la izquierda, ¿vale? Es decir, en general, las clínicas los dueños y dueñas de clínicas que asistís al Muévete, porque esto son perfiles emocionales vuestros, no son las clínicas. Esto es cómo os sentís vosotros. ¿Vale? En general, lo que yo percibo cada año es que hay una menor sensación de problema económico. Es decir, cada año sufrís menos por no tener dinero, pero además ha sido de una manera
muy grande, o sea, el movimiento es, parece que hemos corrido el gráfico directamente, sin más, ¿vale? Es decir, las pelotas estas estaban exactamente igual, pero un poquito más a la derecha y un poquito más hacia arriba en la parte de aquí de la izquierda, ¿vale? Es decir, cada vez hay en vuestros perfiles emocionales un menor dolor relacionado con el tema económico, ¿vale? ¿Esto qué quiere decir? ¿Que cada vez sois más happy y sabéis aguantar mejor la economía, no tener dinero? No. Esto quiere decir que cada vez las clínicas, yo creo que quiere decir que cada vez las clínicas tienen más dinero. Cada vez vosotros estáis en una mejor situación económica. O sea, la pandemia nos vino muy bien. Y la pandemia nos situó en un punto muy interesante y muy, muy positivo. Entonces, yo sinceramente creo que realmente cada vez las clínicas tienen menos problemas económicos y cada vez los dueños de las clínicas tienen la sensación de tener menos problemas económicos. Y esto es algo muy positivo, porque este es el primer paso para la profesionalización del mercado. Y la profesionalización del mercado no se va a dar solo porque vengan los grupos corporate a comprar de fuera. A lo mejor ese es el primer punto, pero no vale solo eso. Pero el hecho de que esto esté empezando a pasar es algo muy, muy importante e interesante. Bien, y la segunda cuestión que vemos es que cada vez se percibe un mayor dolor por la falta de calidad de vida, o lo que llamábamos dolor empresarial. Es decir, cada vez sois más sensibles a ser ese ratoncito montado en la rueda de hámster. Y la pregunta aquí habría que decir es, ¿quiere decir que cada vez vivimos peor? Yo creo que no. Yo recuerdo los veterinarios cuando empecé a trabajar hace 15 años y no se vive peor ahora. Lo que sí que es verdad es que ha cambiado la sociedad y lo que sí que es verdad es que los empresarios y las empresarias actuales no están dispuestos a vivir tan mal como vivieron los anteriores y no les parece normal. Igual que lo que todos estáis viendo, ¿no? Que los veterinarios jóvenes actuales no están dispuestos a trabajar por una situación tan fastidiada y tan mala como la que teníamos, como empezamos nosotros, que era aquello la esclavitud, y no les parece normal y no están dispuestos a pasar. Algo parecido, a otro nivel, a nivel más bajo, pero algo parecido está pasando como vosotros como empresarios. No estáis dispuestos a pasar por donde pasaron los anteriores. Y además os digo una cosa, ole, porque tenéis toda la razón. Porque además el hecho de que cada vez se tenga más dinero en el sector os va a permitir poder vivir mejor. Es decir, el primer paso para lograr tener líderes y conductores en nuestro sector, tener gente por aquí arriba, es que la gente tome conciencia de que no quiere estar aquí abajo. Y al tomar conciencia lo único que pasa es que sufre. Si yo cada vez lo que me encuentro es más gente que dice, yo lo que quiero es organizar mi empresa para que no dependa tanto de mí. Lo que quiero es empezar a ganar en calidad de vida y cada vez hay más gente que esto lo tiene claro. Bien, pues esto es fundamental. Yo creo que realmente hay que tenerlo claro y yo creo que lo que estamos viendo aquí es esa maduración de los mercados que está afectando a cómo vosotros percibís vuestra realidad y realmente estáis madurando con el mercado, teniendo cada vez menos angustia económica porque tenéis más dinero y sintiendo cada vez más angustia de calidad de vida porque la demandáis y al tener más dinero podréis invertir y hacer lo que es necesario para conseguirla. Con lo cual, para mí son muy buenas noticias. Bien, ahora la gran pregunta es, ¿no? ¿Y dónde estás tú? ¿Dónde se encuentra, no tu clínica, sino dónde te encuentras tú? ¿Cuál es tu perfil psicológico? Bien, esto os lo respondemos, como os digo, en el PDF que va a acompañar al mail donde os presentamos este vídeo, ¿vale? Y a cada uno de vosotros os vamos a mandar un PDF con el estudio específicamente para vuestra situación y específicamente para vuestra clínica. Y nada, sin más, un saludo, espero que os haya gustado y vuelvo otra vez a hacer la reflexión que hicimos el primer año. Este mundo está cambiando y vosotros estáis cambiando con él.
sé tú el protagonista de tu historia, sé el primero en cambiar, decide hacia dónde quieres cambiar, porque si tú no eres el protagonista de tu historia, lo que va a pasar es que otros lo serán por ti. Por eso nuestro hashtag es hashtag lidera tu cambio. Y esta es la razón de ser de la comunidad Muévete, ¿no? El crear una comunidad donde todos nos ayudemos para ser capaces nosotros de liderar nuestro cambio, de ser nosotros los que decidimos hacia dónde vamos, que no nos obliguen las circunstancias a ir a un sitio donde nosotros no queremos ir. Espero que os haya gustado. Para mí ha sido un gustazo este año hacer este estudio y creo que es muy interesante. Un saludo a todos.